Como ya es habitual, quiero agradecerles que hayan escogido una vez más este centro para una de sus conferencias, en particular este ciclo sobre las órdenes militares, que está siendo de mucho interés y que además yo, como historiador y miembro también de su asociación, pues sigo con bastante aprecio por los contenidos y la información que se nos proporciona al respecto sobre un tema que quizás algunos consideran que está pasado de moda, pero que es algo que nunca pasa de moda, como es la historia y el presente de nuestro país y de las órdenes militares. Para mí también es un placer recibirle a usted, don Eduardo García Menacho, en este centro. También por ahí he querido ver a una antigua alumna de este centro que estudió en esta facultad y que tiene cierto parentesco con usted. No la voy a mirar, pero también bienvenida a esta facultad. Y sin más, pues voy a dar la palabra a Ernesto para que proceda a la presentación de su conferencia. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido a una más de nuestras conferencias dentro del ciclo que ha organizado esta Real Academia Matitense de Heráldica y Genealogía con colaboración de la Gran Chancillería de la Orden, de la Real Militar Orden de San Hermenegildo, que hoy nos van a hablar precisamente de ella. Y decirles que el ciclo, que ya es la tercera de las conferencias de que se compone, son 5 más una mesa redonda, está gozando, gracias a Dios, de un cierto éxito que a nosotros nos alegra muchísimo. Y dentro de él, hoy nos toca escuchar lo que nos va a decir don Eduardo García Menacho José, coronel de artillería de la Escala Superior, que su carrera militar y además de servicios propios de su arma ha desempeñado puestos en el equipo de documentación de la ponencia de uniformidad de la DIAN, el MALE, en el gabinete del general jefe de Estado Mayor del Ejército en materia de relaciones públicas y protocolo, en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y está actualmente destinado precisamente a la Comisión Ejecutiva de las Reales Militares Órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo. Es caballero de honor y devoción en obediencia a la soberana Orden Militar de Malta, así como caballero de la Real Hermandad de Santo Cáliz de Valencia, cuerpo de la nobleza valenciana, y caballero del Real Estamento Militar de Príncipe de Gerona. Es, como no, académico correspondiente de nuestra Real Academia Matitense de Heráldica y Genealogía en Valencia y de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica. En materia de docencia es profesor en el Instituto de Historia y Cultura Militar en los cursos de Heráldica y Mesilología y de las materias heráldicas en la Escuela Marqués de Avilés. Ha sido además colaborador en el Diccionario Biográfico de la Academia de la Historia y colaborador también con el Archivo de la Orden de Malta como especialista en la Orden en el Reino de Aragón y de Valencia y en diversos cursos de protocolo. Está en posesión de la placa Encomienda de Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de la Medalla de Mérito Naval con el distintivo blanco, de la Medalla de la ONU, ONUSAL, de la Gran Cruz del Mérito Melitense con espada y de la Medalla del Mérito de Estado de Nuevo México en Estados Unidos. Es autor o coautor de varios libros, como uno para mí muy interesante, en donde pude ayudarle en un dato muy concreto, el de los caballeros aragoneses de la soberana Orden de Malta en el siglo XVIII, escrito en 1995, o la introducción a la heráldica y manual de heráldica militar española, 2010, de gran éxito entre todos nosotros. Y ha publicado además varios artículos de diversas materias, singularmente de genealogía y muchas biografías. Creo que lo que nos va a decir en estos momentos el coronel García Menacho nos va a interesar a todos muchísimo, dentro de un cierto desconocimiento que podemos tener todos de estas órdenes militares y que nos van a dar luz en cuanto a su realidad. Muchas gracias. Cuando quieras, Eduardo. Muchas gracias. Señoras y señores académicos, señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer a esta Facultad de Ciencias de la Documentación, en la que, como ha dicho don José Luis, estudió mi querida hija, Pilar, y por acogernos aquí en esta su sede. También quiero agradecer, lógicamente, a la Academia Matitense y a las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo por haber organizado estas jornadas dedicadas a las órdenes militares. Por supuesto, al presidente y amigo Ernesto, que siempre nos hemos llevado muy bien y seguimos llevándonos bien. En especial, estas sesiones dedicadas a las dos órdenes de más prestigio dentro de las Fuerzas Armadas
también quiero dejar claro que mi canciller, el almirante Rebollo, que por motivos ajenos a su voluntad, puesto que está en estos momentos en el Ministerio de Defensa en la toma de posesión del subsecretario que esta mañana le han avisado, también quiero agradecerlo porque fue él el que me eligió dentro de lo que estábamos en la Cancillería para que disertara como miembro de la Comisión Ejecutiva y como miembro de esta Real Academia Matritense. Con carácter previo a esta exposición, me parece aconsejable diferenciar lo que es una orden de lo que es una condecoración. Siguiendo lo dicho por nuestro compañero de la Real Academia, José Luis San Pedro, las órdenes son grupos de personas en las cuales se ingresa como premio en los casos que nos ocupa o con el compromiso de llevar a cabo alguna tarea de tipo benéfica, religiosa, patriótica, etc. Tiene un alto componente de hermandad entre sus miembros y unos rituales propios, y a su cabeza se sitúa un personaje, el fundador y sus sucesores generalmente, si son órdenes dinásticas o de Estado, en cuyo caso se llama soberano. Si los estatutos de la orden prevén que los miembros elijan a ese personaje, suele denominarse gran maestre. Ya veremos un poco más adelante cómo están organizadas las dos que nos interesan, la Real y Militar Orden de San Fernando y la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ambas ya bicentenarias, desde 2011 y 2014 respectivamente. Al tratar con profundidad las características de las órdenes de caballería, sean meramente ecuestres, religiosas, militares o dinásticas, resulta necesario hacer previamente una distinción clara entre tres tipos de galardones que no se deben confundir. Órdenes, condecoraciones y medallas y emblemas de cargo y función. Empezando por el nombre de órdenes y por muchas de sus características, fines, ritos, hábitos, etc., las órdenes de caballería deben a las órdenes religiosas gran parte de su configuración. El nacimiento de las órdenes militares está ligado particularmente a la historia de las cruzadas y en España a la particular cruzada que supuso la reconquista contra los musulmanes. En estos campos floreció el espíritu caballeresco, religioso y militar, y el ingreso en la orden, en cualquier orden de estas, cuanto más prestigiosa era, más difícil se hacía, con pruebas de nobleza de sangre, de características muy estrictas, pruebas de destreza de armas, son filtros que se interponen al ansia de los personajes deseosos de participar de la riqueza y el poder de las órdenes militares. Finalizada la reconquista, las cruzadas se ven convirtiéndose en entes nobiliarios que verán recortada su autonomía por un dominio cada vez mayor de los respectivos reyes absolutos. Las condecoraciones son simples muestras de reconocimiento por parte de los poderes públicos a ciertas personas de mérito y no constituyen una comunidad colegial como son las auténticas órdenes. Se confunden las órdenes y las condecoraciones porque sus respectivos emblemas e insignias respectivos pueden presentarse en la actualidad gran parecido formal. Además, en la práctica, muchas de las llamadas órdenes civiles son en realidad más bien condecoraciones, al no mantener estas características colegiadas a las que hemos venido haciendo mención al hablar de las órdenes. En realidad es difícil señalar diferencias esenciales entre la Cruz Roja al mérito militar o la Orden del Mérito Civil, puesto que realmente las dos son dos condecoraciones. Las medallas se limitan también a recompensar actos singulares o a conmemorar ciertos acontecimientos. Tenemos la medalla de Bellas Artes, premia las labores creativas o interpretativas en este campo, la medalla de la batalla de Lepanto, que conmemora este hecho, a la par que premia con carácter general a quienes habían participado directamente en estos actos. Y por último, señalaremos los emblemas de cargo, función o de pertenencia a ciertas entidades, aunque de parecido no deben confundirse estas insignias, pues estas son medallas de académicos, medallas de magistrados, de fiscales, etc. Ya centrándonos en el nacimiento de las reales y militares órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, en los avatares de la Guerra de la Independencia, al poco de comenzar las sesiones parlamentarias en las Cortes de Cádiz, una de las primeras preocupaciones fue
la relativa a los premios militares. Por ello pensaron en crear una única condecoración, que sin distinción de nacimiento ni graduación premiase hechos heroicos y distinguidos, acabando con la proliferación que en ese momento existían de medallas y ascensos que se daban en ese momento. Nos encontramos ante la primera orden española que no pedirá nobleza ni requisitos formales para ingresar, aparte solamente del valor acreditado. Se suceden varias propuestas de diputados para ver cómo recompensar el heroísmo, hasta que el 25 de enero de 1811 las Cortes reciben una propuesta de un ciudadano ya visto por la Comisión de Premios, llamado Ramón Parques, relativa a la creación de una nueva orden titulada San Fernando. Acordándose en esa sesión que no era ocupación propia del día. Inexplicablemente, 2 días más tarde, don Luis de Velasco, teniente coronel de infantería y diputado por el Virreinato de Nuevo México, logra que se acepte un proyecto de una nueva orden llamada la Espada de San Fernando. Después de liberaciones, el 31 de agosto de 1811, por un decreto de las Cortes de Cádiz, se instituye la llamada Orden Nacional de San Fernando, y cuyo primer reglamento se crean 5 clases de cruces para premiar la acción heroica y hechos distinguidos de índole individual. Y para las acciones de carácter colectivo se crea la corbata para unidades tipo regimiento y tipo batallón. Al principio se decidió que solamente premiarían los méritos posteriores a la creación de la misma, pero enseguida se ampliaría el tiempo hasta los días del inicio de la Guerra de Independencia. El primer acto cronológicamente premiado por esta distinción fue por la actuación en el Parque de Artillería de Monteleón al entonces teniente de artillería Rafael Arana, por su valor luchando contra los franceses. La concesión fue dada en 1823, siendo ya coronel de caballería en Guatemala. Curiosamente, ninguno de los 2 héroes que sobresalieron en aquella ocasión, Agüite y Velarde, obtuvo ni la Cruz de San Fernando ni la Cruz Laureada. El general Arthur Valencey, duque de Wellington, inicia la ofensiva contra los franceses desde Portugal. Posteriormente pone sitio a Badajoz en la Reconquista el 6 de abril de 1812, produciendo un cruel e inhumano saqueo de 3 días. Hasta el propio duque, al entrar en la ciudad, es amenazado por los propios soldados y cuentan que de un tiro se le llevó el sombrero que llevaba puesto. Eso es solamente leyenda urbana. Sin embargo, el gobierno español le premia con la Gran Cruz de San Fernando, teniendo muchas fuentes como que es la primera que se concede. Esta alta distinción honró de tal manera a Wellington que la lució durante el resto de su vida y se conserva sus insignias en la Casa Museo de Londres, junto a otras muchas de diferentes procedencias. La orden debe al Lord, además de su salvación, como más tarde veremos, por los propios consejos que movió a Fernando VII. El 22 de marzo de 1814, Fernando VII regresa definitivamente a España y el 4 de mayo suspende las Cortes de Cádiz, quedando abolido todo lo legislado por ella y por tanto también el decreto de creación de la Orden de San Fernando. Pero Fernando VII, queriendo distinguir a todos los que habían contribuido a la victoria, ordena a su secretario de Estado y de Despacho de la Guerra, don Francisco Guía, que, como hemos señalado, consulte con el general Wellington. El 12 de junio, el generalísimo Wellington responde a la carta proponiendo que se mantenga la Orden de San Fernando, suprimiendo el juicio contradictorio y que además premie la constancia. El Consejo de Guerra y Marina, por su parte, no está de acuerdo y propone la creación de una nueva orden diferente a la de San Fernando, con la denominación de San Hermenegildo o de Recaredo, para premiar esa constancia. La propuesta decía así: a dicha orden pertenecen aquellos dignos oficiales que, dedicados lo mejor de sus vidas y sacrificando su libertad, contribuyen con su larga permanencia al buen orden, disciplina y subordinación de los ejércitos.
solo será concedida a oficiales que tengan una buena conducta, sin nota fea, ni haber sido procesados por ningún delito. Fernando VII escogió por fin el nombre de San Hermenegildo, el rey mártir del que era devoto y cuya reliquia están depositadas en el Escorial. Por orden del 28 de noviembre de 1814 se crea la Orden de San Hermenegildo. El 19 de enero del año siguiente, el rey aprueba el segundo reglamento de la Orden de San Fernando y primero de San Hermenegildo, que tiene la peculiaridad de ser el único reglamento conjunto de ambas órdenes, donde se aprueba, donde en su preámbulo es común a ambas y los primeros 36 artículos se refieren a la Orden de San Fernando y del 37 al 44 regula la Orden de San Hermenegildo. Como curiosidad, a este reglamento, que ya en los posteriores no se menciona, en su artículo 24 dice textualmente: además, gozarán de nobleza personal los sargentos que hubieren hecho las 4 acciones distinguidas. Y en su artículo 26 dice: a todos los expresados en los artículos anteriores que no fueren nobles y ejecutaren 6 acciones distinguidas y calificadas, como manda este decreto, se concederá nobleza hereditaria. Además, podrán poner una corona de laurel en las portadas de sus casas, en las de sus padres y en sus escudos de armas. Como he dicho, esto ya no se volverá a repetir en ninguno de los reglamentos de San Fernando y pasará al olvido. Esos anteriores artículos que hace mención en el artículo 26, dice desde el artículo 20 y tantos hasta el 26, que va relacionando el general, sargento, desde el soldado hasta el general. Sin embargo, algunas corporaciones nobiliarias en algún momento determinado han considerado el hecho de haber ganado una laureada como prueba de nobleza y han admitido personalmente a alguna persona. Yo creo que eso debería ser un criterio generalizado, según mi entender, pero actualmente no es así. Después de 6 meses de haberse publicado este reglamento, y para evitar que las órdenes se desvalorizaran, el 10 de julio de 1815 se publica el tercer reglamento de San Fernando y el segundo de San Hermenegildo, también común para los dos, aunque perfectamente diferenciados y articulados independientemente. Este reglamento se instituye hasta 7 clases de cruces, 5 de oro, 2 de plata, y se considera que 4 servicios distinguidos equivalían a uno heroico. Y además se recupera el juicio contradictorio y se regulan los plazos y su tramitación. También se regula la solemnidad en la imposición de las insignias. En 1820 se implantó el uso del manto ceremonial a imitación de otras órdenes, y para su bordado se crea un modelo de cruz formada por 4 espadas unidas por los pomos, que caracterizó desde entonces para siempre a los caballeros laureados de San Fernando, reemplazando al santo en las cruces de primera y segunda clase a partir de 1856, como luego veremos. En 1833, siendo la reina Cristina gobernadora, se procedió a una revisión menor del reglamento de 1815. Los principales cambios fueron regulación de los juicios contradictorios para la concesión de las cruces y el ceremonial seguido para su imposición. Durante la Primera Guerra Carlista, 1833-1840, se dio prácticamente la práctica generalizada en ambos bandos de concesión bastante menos rigurosa de estas cruces, y mediante la permuta de 4 cruces de acciones distinguidas por una laureada de valor heroico. Con objeto de poner un poco de orden y cordura, se promulga una Real Orden el 12 de agosto de 1847. Siendo ya ministro ministro de la Guerra, el general O'Donnell, en 1856, se promueve otra reforma menor del reglamento de 1815. Y como consecuencia de esta reforma, se cambian los modelos de cruces, como hemos reseñado antes, y aparecen ya las espadas en las de la primera y cuarta clase. Vemos aquí la primera y cuarta clase que se sustituyen. Y se empezó a estudiar el que años después sería el cuarto reglamento. A pesar de la reforma, durante la Guerra de África, 1859-60, siguió la proliferación de cruces
ayudadas por el sentimiento nacional creado en la contienda. Finalmente, el 18 de mayo de 1862, la reina Isabel II sanciona el cuarto reglamento que había de ser promovido por el general O'Donnell y que estuvo vigente hasta 1820. Este reglamento mantenía las 5 clases de cruces y exigía el juicio contradictorio. La concesión de las corbatas colectivas se reguló con más precisión en una reforma del reglamento llevada en 1904. Dado que en 1918 se crea la medalla militar, en el quinto reglamento de julio de 1920 se separa de la orden la posibilidad de conceder condecoraciones por el valor distinguido, suprimiéndose las condecoraciones primera y tercera clase. En este reglamento, la cruz laureada sería única desde soldado a general y su insignia queda definida conforme con 4 espadas unidas por los pomos y rodeadas de laurel, por lo que es conocida la orden, como lo ves aquí. La esfinge del santo solamente se conserva en la gran cruz laureada, única para premiar a los generales en jefe. También se regula la cruz laureada colectiva y la orden se organiza bajo la autoridad de su majestad el rey, entonces Alfonso XIII, como jefe supremo y soberano de ella. Se crea una asamblea, el Consejo de Guerra y Marina y un capítulo. Durante la dictadura de Primo de Rivera se promulgó el sexto reglamento, en noviembre de 1925, que mantenía las 3 clases igual que lo había mantenido el anterior reglamento. Cruz laureada, Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y Cruz Laureada Colectiva. Al producirse el 14 de abril de 1931 el advenimiento de la Segunda República, quedó sin efecto, como había legislado todo lo que se había legislado durante la dictadura. Creo que eso nos suena también de ahora. Y así, el 16 de septiembre de ese mismo año, se derogó el reglamento de 1925, lo que devolvió al vigor de 1920. Realmente las diferencias entre esos 2 reglamentos eran más de plazos que de contenido esencial. Al iniciarse la guerra civil, en julio de 1936, el ejército del bando nacional siguió conservando como condecoraciones de guerra la Gran Cruz Laureada y la medalla militar. Pero no hizo lo mismo el bando rojo republicano, que renunció a ella, primero de facto y de iures a partir de 1937, fecha en que se crea la Medalla de la Libertad para recompensar hechos distinguidos y la Placa Laureada de Madrid para los de carácter heroicos. Con motivo de la guerra se conceden varias cruces, grandes cruces, al general Mola, Queipo de Llano, Franco, y un caso insólito a un civil, al gran visir de la zona del protectorado de España-Marruecos, por toda su colaboración. 74 cruces laureadas, además de la concesión colectiva, no solamente a unidades constituidas hasta entonces, o sea, en ese momento, que son 80 las que se conceden, sino a una amalgama de unidades diversas, los defensores del Alcázar, Santuario Santa María de la Cabeza, Oviedo, Belchite, etc. Y también a colectivos civiles, pues en 1937 se concede la laureada a la provincia de Navarra y en 1939 a la ciudad de Valladolid. El séptimo reglamento, en 1978, introduce importantes novedades organizativas y administrativas, y por último el octavo, último y vigente en la actualidad, fue aprobado por decreto de 2001 de 27 de julio. Contiene este reglamento importantísimas novedades, pues supone recuperar el espíritu fundacional de la orden. Entre ellas cabe destacar que se vuelve a premiar en él los hechos de valor distinguido, además de los heroicos, lo que dio lugar al ingreso en la orden de todos los medallas militares, caballeros medallas militares, individuales. No es requisito indispensable la declaración de estado de guerra. Durante un periodo, la laureada se consideraba que solamente se podía conceder en guerra, y en este reglamento ya lo cambia, por considerar que pueden haber acciones heroicas en misiones internacionales o simplemente en paz. Cabe admitir en ella a las damas, que hasta ese momento no estaban, puesto que las Fuerzas Armadas admiten a las damas, luego en la orden también se pueden integrar.
y se integran entre las medallas militares, además de las medallas militares individual, las colectivas para premiar hechos distinguidos, creando además el guión enseña y la placa de la medalla militar. Aquí vemos los distintos. Este es el guión de la laureada, la medalla militar, la corbata de la medalla militar. Estos son los tres últimos laureados que quedaron, que ya hoy día no queda ningún laureado, solamente quedan 2 medallas militares y en una edad ya muy avanzada. Y por último, aquí una pequeña estadística, no exacta, pero bastante aproximada, de todas las laureadas que se han concedido desde 1811. Laureadas individuales hablamos de 1994 y laureadas colectivas 260. Si lo miramos en el conjunto de la cantidad de guerras que ha habido, a lo mejor decimos, qué barbaridad, 1900 medallas laureadas. Ha habido muchas guerras. Tenemos la guerra contra los franceses cuando los 100.000 hijos de San Luis, que concede Fernando VII. Tenemos las 3 guerras carlistas, la guerra cantonal de la Primera República, la guerra de civil, etc. Y medallas individuales tenemos 1567, colectivas 720 y cruces de primera y tercera clase son 14.000. Que vuelvo a decir lo mismo, parecerán muchas, pero he estudiado casos de señores que tienen varias propuestas y que al final solamente le conceden 1 o 2 de esas medallas de primera o tercera clase. Que efectivamente hubo periodos en que algunas veces se concedieron a gente muy alegremente, es verdad, pero que normalmente al que se le concedía se lo había ganado, también es verdad. Por ello deducimos que todo esto, lo que efectivamente premia esta orden es el valor, en su grado heroico o en su grado distinguido. Después de lo dicho por la Orden de San Fernando, vamos a hablar ahora de la Orden de San Hermenegildo, que como ya he dicho, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, por su parte, propone la creación de esta nueva orden, diciendo lo que ya habíamos dicho antes, que dicha orden pertenecen los dignos oficiales que dedican lo mejor de su vida y sacrificando su libertad contribuyen con su larga permanencia al buen orden, disciplina y subordinación de los ejércitos. Solo serán concedidas a oficiales que tengan una buena conducta sin nota fea ni haber sido procesados por ningún delito. Como he dicho anteriormente, el 19 de enero de 1815 el rey aprueba ese primer reglamento conjunto y después del preámbulo, a partir del artículo 37, regula la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Con solo 8 artículos resume el espíritu que lo ha sido la orden con mínimos cambios. El espíritu sigue siendo el mismo después de más de 200 años. En el artículo 37 fija como objetivo premiar a los oficiales de mis ejércitos de España, de las Indias, de la Real Armada, la constancia en el servicio militar. Que han de ser oficiales de una acreditada conducta, dice entonces, sin nota fea en sus costumbres, ni haber sido procesados por delito alguno. En el artículo 38 y 39 fija los tiempos requeridos para obtenerla. Un plazo de 25 años de servicio, que varió ese plazo a partir del reglamento de 1994, como después veremos. Aparte de la cruz, se crea la placa y la Gran Cruz. Esta placa se crea en la misma que utilizarán para la placa, para la placa de los oficiales y para la Gran Cruz de los generales. Esta será exactamente igual hasta el reglamento de 1879 que después veremos. Y después, por último, en su artículo 44 se establece que cada año haya un capítulo de la orden y una solemne función de iglesia el día de San Hermenegildo, y al día siguiente un oficio por los difuntos fallecidos por la orden. Esta norma está recogida en todos los reglamentos, aunque no se tiene constancia de cuántos capítulos se realizaron. No sabemos los que hubo en el siglo XIX, y en el siglo XX tenemos constancia de 1914 y 1921. Y después ya se vuelve a retomar en 1961 hasta la actualidad. Estas son las bases iniciales que después de 200 años continúan prestigiando la Orden de San Hermenegildo. De ella hay que destacar 2, que principalmente es la que emana toda la jurisprudencia de la Orden: la constancia en el servicio y la intachable conducta.
Un hecho fundamental en este reglamento es que queda limitado a los oficiales que han de servir en los Reales Ejércitos y la Armada, es decir, quedaban excluidos los pertenecientes a cuerpos auxiliares, cuerpos políticos militares, en general a todos aquellos cuerpos que no combatían con las armas y cuya misión no era el combate. Esto se mantuvo así durante todo el siglo XIX hasta un decreto que hay a principios del XX. El reglamento de la Orden de San Fernando y las grandes pegas que motivó su aplicación, estamos hablando del de 1815, se reforma este primer reglamento conjunto y solo 6 meses después, el 19 de julio de 1815, se aprueba y publica el que sería el tercer reglamento de San Fernando y segundo de San Hermenegildo. Y lo hace de nuevamente conjunto en el mismo cuerpo legal, pero diferenciados claramente. Las dos órdenes dándoles articulados independientes. A partir de este momento, las dos órdenes seguirán caminos claramente diferenciados. Tras las diversas incidencias decimonónicas de la agitada historia española, restaurada la monarquía del rey Alfonso XII en 1874, todo vuelve a la normalidad, incluido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, que absorbe las funciones de la Asamblea de ambas órdenes y que durará hasta 1931. Por fin, el tercer reglamento de la Orden, que ya he mencionado, que estaba preparado en 1867, se aprueba por Real Decreto en la época de Alfonso XII, el 16 de junio de 1879, y durará 71 años. Por decreto del 25 de mayo de 1951 se publica el cuarto reglamento de la Orden y en su preámbulo no puede ser más claro. Dice: este reglamento en sus 71 años de vigencia ha sido afectado por numerosas disposiciones, de las que unas implican modificaciones fundamentales de determinados artículos y otras interpretaciones o aclaraciones de preceptos del mismo, lo que justifica sin mayor necesidad de argumentación la conveniencia, o mejor que conveniencia, la necesidad de dictar un nuevo reglamento que conserve el espíritu que informa la finalidad de la Orden. Es decir, cambia para mejorar después de 71 años de vigencia. Por decreto del 6 de abril de 1961, y dado que ese año se iba a celebrar el primer capítulo de la Orden desde antes de la República, se crea el estandarte de la Orden y se determinan los honores que le corresponden. Desde entonces se ha venido celebrando regularmente cada 2 años, tal y como ordena el actual reglamento. Diversas modificaciones de las Fuerzas Armadas promulgan un nuevo Real Decreto de 1994, el 14 de febrero. Este reglamento sí que introduce grandes modificaciones. Entre las grandes modificaciones es que podrán entrar todos los oficiales y suboficiales que hasta ese momento no entraban en ella, que estuvieran en posesión de la Cruz de la Constancia o cumplieran el tiempo de servicio requerido en las disposiciones transitorias establecidas. Se suprime definitivamente las pensiones que estaban establecidas desde la creación de la Orden. Y se crea una nueva categoría entre la cruz y la placa, que es la encomienda que la vemos ahí. En el plano organizativo se añade a la Asamblea los que habían sido jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, y el jefe del cuarto militar de Su Majestad el Rey, y un general de la Guardia Civil. Se crea la Cancillería de la Orden, encabezada por el censor y compuesta de una comisión ejecutiva y de una unidad administrativa. Aquí vemos el organigrama: Su Majestad el Rey como soberano, un capítulo, gran canciller, la Asamblea Permanente, una Cancillería, una comisión ejecutiva y una unidad administrativa. El capítulo se convoca a petición de Su Majestad el Rey, y la Asamblea Permanente se reúne regularmente todos los meses para juzgar las personas que pueden o no pueden ingresar en la Orden. Se modifican los plazos de ingreso. Hasta entonces hemos dicho que eran 25 años, se acortan a 20, y de ascensos entre categorías a 5. Se efectúa precisamente por reducir el paso a la reserva de los grandes cruces, en el que solo tendrán que esperar 3 años desde la placa, con la condición de ser oficiales generales. Se regula el ingreso del heredero de la corona,
El príncipe de Asturias, actual Su Majestad el Rey, ingresó en 1999 y con motivo de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas también se abre la posibilidad de que se incorporen con la denominación de Damas de la Orden. Aquí vemos el acto de la imposición de la Gran Cruz al heredero de la corona, entonces, hoy el rey Felipe VI. Y por último, en el capítulo 6 se dedica exclusivamente a describir las condecoraciones, insignias y estandarte de la orden. Aquí vemos la cruz, la encomienda, el anverso y reverso de la cruz, la encomienda y el pasador, la encomienda, el pasador de la encomienda, la placa con el pasador de la placa, la gran cruz y el pasador de la gran cruz. Y por último, una nueva ley de personal profesional, la 1799 de 1999, y nuevas leyes orgánicas del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil llevaron a la necesidad de adaptar de nuevo, en tan solo 6 años de vigencia, el reglamento de la Real y Militar Orden, y fue aprobado por este decreto del 2000, el actual reglamento. El cambio no afecta prácticamente a la estructura y de contenido, aunque cambia algunos artículos y realmente modifica muy poco. Visto este árido, aunque rápido recorrido histórico, es conveniente centrarnos ahora en los valores morales que premia esta distinción que ya hemos mencionado someramente. Comentando por las virtudes propias del santo, San Hermenegildo, podremos conceder las exigencias iniciales de la orden y su evolución en los diferentes reglamentos, hasta llegar a la situación actual. A lo largo de la vida, San Hermenegildo y la muerte manifestó principalmente la virtud de la constancia. Y para conceder con exactitud los conceptos de constancia, vamos a recurrir al diccionario de la lengua actualmente, que dice que constancia es la firmencia o perseverancia de ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Aunque esta definición sirve en términos generales, le falta el elemento que la convierta en virtud. Pero si tomamos como referencia el diccionario de 1780, versión oficial en el momento de la creación de la orden, la definición nos parece mucho más adecuada. Dice, virtud que consiste en la perseverancia del ánimo de las buenas resoluciones. Una buena resolución de la que habla el diccionario ha de servir en el ejército de modo que acepta sufrir los riesgos y las incomodidades que son tan propios de esta penosa carrera, y que sacrificando su libertad y propia conveniencia para perpetuarse en ella, contribuye que con su larga permanencia en los cuerpos se conserve aquel buen orden, disciplina y subordinación que hace a los ejércitos veteranos y los conduce a la victoria. Esta definición, que reproduce parte del artículo 37 del primer reglamento, nos abre la puerta también a otras virtudes: abnegación, espíritu de sacrificio y ejemplaridad. La abnegación es el sacrificio voluntario de los propios intereses en favor del prójimo. En este contexto, el sacrificio voluntario se realiza en favor de la patria y en el seno de la milicia. En cuanto al espíritu de sacrificio, entendemos la permanente disposición de subordinar los legítimos intereses personales a un bien superior. Muy relacionados con la abnegación y el espíritu de sacrificio, mueven al militar a preocuparse de forma continua de su preparación física, de su técnica científica y moral. Esta virtud lleva a elegir el camino más eficaz, el que proporciona mejores resultados a pesar de implicar un desgaste mayor personal. Por su parte, la ejemplaridad se manifiesta en el permanente ejercicio de las actitudes que proponemos y que enseñamos y que exigimos. Quien permanece en la milicia durante un largo tiempo, sin tacha alguna, seguro que viene practicando de forma habitual la abnegación y el espíritu de sacrificio, y por tanto su conducción diaria en el servicio es un ejemplo indudable al personal menos veterano, que se esforzará en adquirir las virtudes que ve en sus mayores. Por último, cabe incluir entre las virtudes de los componentes de la Real y Militar de San Hermenegildo la disciplina, toda vez desde su inicio ha sido un requisito sin que era imposible entrar en la misma. El propio reglamento de 1815 establecía en su artículo 42
que solo cabían en las filas oficiales de una acreditada conducta sin nota fea en sus costumbres ni haber sido procesado por delito alguno. En la redacción actual habla de intachable conducta. Podemos reducir, por tanto, que la Real y Militar Orden viene a recompensar las siguientes virtudes: la constancia, como la perseverancia del ánimo en el servicio a la patria y a la milicia; la disciplina, abnegación racional al conjunto de reglas establecidas para mantener en orden la subordinación entre los miembros de la institución; la abnegación, sacrificio voluntario de los propios intereses en los de la patria mediante el servicio en la milicia; espíritu de sacrificio, subordinación de los intereses particulares al cumplimiento del deber militar; y por último, ejemplaridad, práctica de las virtudes que han de exigirse a todo militar. La Orden tiene, por tanto, como indudable finalidad recompensar y distinguir la constancia en el servicio e intachable conducta a tenor de lo que establecen las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Parece claro que el ingreso y el ascenso a la Orden supone un estímulo para el distinguido, además de que tiene una influencia en su proceso de graduado. Pero también supone un gran beneficio para la institución, pues permite medir el grado de aceptación y de cumplimiento de los valores que son el fundamento y que contribuyen, por tanto, a una mejor valoración. Por todo lo expuesto, la Cruz Laureada y la Medalla Militar, que conforman la cúspide de las condecoraciones militares, se conceden cuando concurren excepcionales virtudes, un momento en unas circunstancias. Pero las contingencias del día a día, las que muestran y demuestran las señas de identidad de un ejército, si la mayoría de los hombres y mujeres que aspiran a ingresar a esta orden lo consiguen, esto quiere decir que han entendido que aquí la principal hazaña es obedecer, que están convencidos de que guardando sus puestos en formación y siguiendo el liderazgo de sus jefes se alcanzan los objetivos, que han subordinado la ambición personal a la satisfacción del deber cumplido, que la disciplina es un valor fundamental al que el militar nunca debe faltar. En suma, que 20 años de profesión han demostrado que se han impregnado de los valores que identifican al soldado y capacitan a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil para cumplir sus misiones de proporcionar paz, seguridad y bienestar a los españoles. Aquí tenemos, para que se hagan idea de los ingresos que se realizan al año, de los expedientes de ingreso, cuántos son, qué tanto por ciento ingresan, de los desestimados o en ingreso o de ascenso, y los pendientes de resolución. Estamos hablando del año 2017. Tenía razón Antonio Muñoz Morina cuando dijo que al distinguir con su ingreso o ascenso a los caballeros y damas que lo hacen, la institución se distingue a sí mismo y tiene motivos de orgullo por los valores que le hacen útil. Incluso si alguno no reconoce la importancia que merece esta distinción, también se cumplen en ellos lo que dicen los versos de Calderón: porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido el pecho, que el pecho adorna el vestido. Entonces, es que han comprendido el perseverante cumplimiento de su deber sin tacha es para ellos algo natural y normal. Este es el valor y este es el sentido de las recompensas militares, depositarias de las tradiciones de los soldados de los ejércitos de España en todos los tiempos. Muchas gracias. Si alguna persona quiere, si alguna persona quiere preguntar alguna cosa o hacer un comentario o tiene curiosidad por algo, se lo puede hacer. Preguntarle qué diferencia había en el siglo XIX entre las 4 clases de la Orden de San Fernando, de primera, segunda, tercera y cuarta. Vamos a ver, hay dentro de la Orden de San Fernando está la primera clase, que premia valor distinguido a los oficiales. La Cruz de Plata premia a la tropa, teniendo en cuenta que entonces los suboficiales eran tropa. Después está la de segunda clase, que es laureada, que premia el valor heroico. Tercera clase premia a los brigadieres y premia el valor distinguido, lo mismo que los de primera clase. Y por último está la Gran Cruz, que le premia a los generales en jefe. ¿Existe en las 4 categorías el juicio contradictorio? Exigen, no, las laureadas sí, las otras se hace unos informes, pero no llega a ser un juicio contradictorio en toda regla. ¿Alguna pregunta más?
Juan Carlos Domínguez, teniente coronel interventor. Ha hablado usted, y me consta que así es, que la profesión de la laureada de San Fernando exige un expediente contradictorio. Yo he visto hojas de servicio de caballeros laureados, pero nunca he conseguido ver un expediente contradictorio. Pues juicios contradictorios ¿Es secreto o me decía? No. Secreto, Están, ahora mismo no. actualmente los juicios contradictorios están a la vista de cualquier investigador. Hay unos, lo que pasa es que no están todos en un sitio. Hay unos en el Archivo de Segovia, otros en la Cancillería nuestra, más modernos, incluso algunos que han sido desestimados, y después también en algún otro archivo se encuentra alguno, pero la mayoría están en el Archivo de Segovia y puede acceder cualquier persona que como investigador vaya. Iría a consultarlo, pero ¿podría describirnos cómo es un juicio contradictorio de pues en principio así de gordo. Son informaciones, primero se piden informaciones a los soldados, a todo personal que ha intervenido en esa acción, que cuenten todo lo que han visto. Después de todo eso, primero se nombra un fiscal, un fiscal y un asesor jurídico, se hacen unos informes muy gordos, eso pasa al Consejo Supremo, entonces de Guerra y Marina, actualmente al Consejo Superior, y actualmente la Comisión Ejecutiva realiza otro informe que pasa a la Asamblea, y una vez aprobado por la Asamblea pasa al Ministerio, al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo aprueba, se le concede, y si no lo aprueba pasa al olvido. Pero de todas formas estamos hablando de este grueso de papeles. Ya sé que los jurídicos son muy aficionados a hacer papeles y a repetir esas cosas, y muchas veces son declaraciones y vueltas a declarar. A veces hay en algunos casos que después de haber hecho el informe y haber sido positivo, la Asamblea dice que se vuelva a recoger más información porque no es bastante, vuelve otra vez. Por ejemplo, en el caso del juicio contradictorio de la laureada del Alcántara, de concesión de hace poco, de concesión, aunque realmente el expediente estaba ya hecho, pero ya en aquella época se vuelve a remitir a Melilla para que se vuelva a recoger más testimonios. Y ahí quedó en un impasse, no se cerró el expediente, y como jurídicamente sabes, si un expediente no se cierra, puede en cualquier momento retomarse, si se ha cerrado o no. Ese es de los pocos expedientes, alguno más hay, pero que no se ha cerrado, o que no consta que se haya cerrado. Y entonces por eso se volvió a reabrir, porque hubo una serie de gente que se lo pidió a su majestad el rey nos transmitió a nosotros teníamos el juicio contradictorio, lo estudiamos, hicimos el correspondiente informe a la Asamblea lo aprobó, todo esto con una serie de escritos de Melilla, del GM, etcétera. La Asamblea lo aprobó, pasó al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo aprobó, y por eso se hizo esa concesión muy tardíamente, pero se hizo. ¿Alguna pregunta más? La Gran Cruz estaba reservada para los generales. A los generales en jefe. Pero yo he visto alguna esquela reciente de algún coronel, lo que yo no sé si ha sido a lo mejor por un exceso de la familia o es que se haya cambiado el reglamento. Por un exceso de la familia. La Gran Cruz está reservada. Me llama a mí, pero digo, como cambian los reglamentos. No, puedo decirte que no. Bueno, pues si no quieres nada más, muchas gracias por atenderme.